El Colegio de la Academia Mexicana del Derecho de la Seguridad Social en Puebla es una institución que fomenta la capacitación y desarrollo de profesionistas en dicha rama jurídica. Busca la divulgación del conocimiento para sus asociados y organizaciones públicas, privadas y sociales, mediante la educación continua que comprende cursos, talleres y diplomados de manera presencial y en línea. Ahora eres parte de estas actividades. Sean ustedes bienvenidos a este evento. Comenzamos. Amigos, buenas tardes. Siempre es un gusto saludarlos. El Colegio de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social en Puebla se honra en esta ocasión en que vamos a llevar a cabo nuestro conversatorio con la presencia de un gran amigo, el maestro José de Jesús Díaz, y ya candidato a obtener el doctorado precisamente en las materias que vamos a señalar a continuación. Déjenme mencionarles, como ustedes lo saben, que el colegio, además de enfocarse a la generación de conocimientos en la materia del derecho de la seguridad social, también los difunde y lo hace a través de la revista Presente y Futuro de la Seguridad Social que nosotros les hemos enviado a todos y cada uno de ustedes en los correos que nos han proporcionado. Revista que es completamente gratuita y donde aparecen publicados los artículos de nuestros compañeros académicos. Y aunado a ello, también nos hemos dado la tarea de presentar los libros cuya autoría corresponden a todos ustedes. El más reciente, recordemos, fue precisamente el libro del doctor Felipe Carrasco, Neuroderecho y Ciencias. Entonces, todos estos documentos que son fruto del trabajo académico de ustedes, los llevamos a cabo aunado a que cuando varias personas, como ha sido hasta el momento, se han acercado a las instalaciones del colegio solicitando algún apoyo en el aspecto de asesoría o consejos para resolver algún problema que ellos enfrentan, tanto en la materia del trabajo como en la materia de la seguridad social, con mucho gusto les hemos apoyado. El día de hoy nos acompaña como ponente nuestro querido maestro. Déjenme confesarlo, el ponente de hoy fue mi maestro en la maestría de prevención de riesgos laborales ya hace algunos años. Estoy hablando del año 2018-19 en que yo realicé dicha maestría. Me refiero al maestro José de Jesús Díaz Domínguez. Él es ingeniero industrial. Él, en esta carrera de la ingeniería industrial, se ha dedicado desde hace 15 años al desarrollo y mejoramiento de sistemas de EHS, es decir, Environment, Health and Safety, en los sectores industriales como es el ramo alimentario, farmacéutico, metal mecánico, alimentación y hospedaje, energético, entre otros, y además tiene como competencia el desarrollo e implementación de sistemas en el entorno medioambiental y la salud. Desde luego, él ha coadyuvado al desarrollo de una serie de políticas de gestión de riesgos, procedimientos y seguridad, además del cumplimiento legal, formación y auditorías que garanticen un entorno laboral seguro y sostenible. Él, déjenme decirles, ha prestado sus servicios, por ejemplo, al Instituto Mexicano del Seguro Social, donde fue responsable de que se cumplan las políticas que el IMSS tiene en relación a la prevención de riesgos laborales en empresas afiliadas y unidades institucionales. También ha sido consultor decíamos, en la seguridad y entornos, de salud. Y desde luego, él ha trabajado para una serie de empresas, independientemente del Instituto Mexicano del Seguro Social, como son, entre otras, las siguientes:
gasoductos de Chihuahua, gasoductos de Tamaulipas, gasoductos y servicios SDRL, también en Cotemar SADCB, de igual manera en Cementos Moctezuma, también lo ha hecho en DHL Group, aunado a ello también en los laboratorios PISA SADCB, en los laboratorios Polanco SADCB y desde luego también en la embotelladora Haga de México SADCB. Y como docente, él se ha desempeñado en varias instituciones, primero como coordinador y profesor de la maestría en seguridad, prevención y control de riesgos laborales de la Universidad EP de México, Campus Puebla. También ha sido docente en la especialidad de salud ocupacional de la FEDS Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de México, y también ha impartido clases de seguridad e higiene en la Universidad de León, en el estado de Guanajuato. Y desde luego, él ha participado en la residencia de salud ocupacional del área médica del Instituto Mexicano del Seguro Social. Todas esas actividades en donde nuestro amigo invitado de lujo el día de hoy se ha desarrollado, tienen presencia las normas oficiales mexicanas. Recordemos que en los últimos años las normas 035, 036 y 037, expedidas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, han cobrado mucha importancia. Así que, amigos todos, bienvenidos. Maestro José de Jesús, bienvenido al Colegio de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social en Puebla, donde las puertas en este momento para usted y toda la vida están abiertas. Sea usted bienvenido y queda en uso de la palabra, estimado maestro. Caray, doctor, pues qué halago. Y como te decía hace un momento, pues qué privilegio el poder estar aquí frente a tu audiencia. La verdad es que hace un momento les comentaba a todos que pues, realmente es muy importante el hecho de que todo aquel profesional, independientemente de su formación de origen, su formación profesional de origen, pues que se dedique a la prevención o que pretenda dedicarse a la prevención, pues se siga pues instruyendo, se siga desarrollando en todas sus competencias y sus conocimientos, porque de ello va a depender el que le demos mejores soluciones a situaciones continuas en la industria. Yo les compartiré por comentarles rápidamente, ¿no? Que los alumnos de la maestría en donde colaboro, en la universidad donde colaboro, pues son de formación médica, médicos generales, son licenciados, son administradores, son ingenieros de diferentes áreas y pues ya tienen la responsabilidad de salvaguardar, ¿verdad? Y contribuir al cumplimiento normativo de las organizaciones donde colaboran. Entonces, a veces pues preguntan, ¿verdad? Oye, es que necesito, no sé, un formato para un checklist, para montacargas o para izajes o para etcétera, ¿no? Cuando muchas veces esa información viene implícita en las normas. Quizás no tan explícita, quizás no tan amplia, pero pues podemos tener herramientas en la red ahora que ya está pues a la mano tantísima información y de ahí sacar ideas, ¿no? De otras empresas, de otros colegas que lo suben a la nube y que de alguna manera nos pueden generar ideas para que nosotros pues las adoptemos y las mejoremos o las modifiquemos de acuerdo a las necesidades que tengamos. Entonces, es bueno todo esto, yo le llamo comunidad, porque a final de cuentas la intención es la misma, ¿verdad? Pues salvaguardar la integridad de nuestros compañeros de trabajo y evidentemente pues la máxima de la empresa, ¿verdad? Pues contribuir con nuestro granito de arena a la mejora de la productividad y de la calidad de nuestros productos o servicios. Entonces, lo que comenta ahorita el doctor Jacinto es muy cierto, las normas están tomando una relevancia muy importante desde mi punto de vista, porque he de comentarles que hace algunos años, ¿verdad? Cuando me dedicaba a atender visitas de inspección federales, pues había dos partes, ¿no? Que le decíamos al cliente, ¿quieres que te defienda o quieres que diga la verdad? Tú dime qué quieres.
Entonces, pues si le decíamos la verdad, pues evidentemente exponíamos, exhibíamos, pues todas sus áreas de oportunidad, todas sus deficiencias, ¿verdad? O todo lo que no había hecho durante años y que la autoridad le estaba señalando de incumplimiento, ¿no? O de no conformidad. Y pues si en un momento determinado lo defendíamos, pues todo aquello que no tenía, pues se le iba a aparecer como arte de magia en pocas semanas, ¿verdad? Y evidentemente él iba a tener la oportunidad de cumplir administrativamente con todo aquello que no ha hecho por, pues, por muchos años. Entonces, antiguamente era así y evidentemente pues la autoridad competente, que era la Secretaría del Trabajo, o que es la Secretaría del Trabajo, pues confiaba, ¿verdad?, en la buena voluntad de lo que el patrón le mandaba, ¿no? Y decía, bueno, estás cumpliendo. Ahora ya no es así. Ahora ya, pues la autoridad no tan solo se limita a ver que lo tengas en documentos, sino que también el trabajador lo desarrolle, lo asimile y que en tu proceso también igual se vea reflejado todo aquello que estás poniendo en un documento, ¿no? O en un archivo electrónico. Entonces, eso es algo que me gusta, que les comparto de carácter personal, me parece justo, porque a final de cuentas el hecho de tener un documento, el hecho de tener un archivo electrónico, no le va a beneficiar en nada al trabajador. Entonces, la empresa sí quizás tendrá un lapso, ¿verdad?, en el que va a postergar quizás la sanción o la visita nuevamente de la inspección, pero en este caso el trabajador no, porque las condiciones van a seguir prevaleciendo, o quizás las malas condiciones van a seguir prevaleciendo. Entonces, sin más preámbulo, y si me permite, doctor, voy a compartirles un poquito de lo que es la norma 37 y daré inicio en esta norma 37 porque de alguna manera me va a dar pauta para las otras dos normas de las cuales vamos a platicar, que es la norma 36, su apartado 1, y la norma 35 de factores psicosociales. Fíjense, les voy a compartir a manera de plática, ¿verdad? Porque pues, el doctor me comentó, esto es un conversatorio y yo lo quiero tomar así como que tomándote una bebida refrescante y pues vamos a platicar, ¿no? Esta norma, la norma 037 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del año 2023, que pues en su nombre lo dice, teletrabajo, que son condiciones de seguridad y salud en el trabajo, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de junio del 2023. Sin embargo, entra en vigor desde el 5 de noviembre del mismo año. Entonces, muchos la conocen en términos coloquiales como la ley de home office y de alguna manera busca la prevención de las actividades con teletrabajo, ¿verdad? En este caso, el numeral 4.6 de la misma norma define lo que es el teletrabajo y es ahí donde quiero empezar a que ustedes, pues díganlo, perdón por el dicho, pero se echen un clavado a la norma y lo confirmen, ¿verdad? Donde te dice que la definición de teletrabajo es una forma, lo voy a leer textual, permítame por favor, forma de organización laboral subordinada que consiste en el desempeño de actividades remuneradas en lugares distintos al centro de trabajo, por lo que no se requiere la presencia física de la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo, ¿verdad? Utilizando las tecnologías, esto es importante, utilizando las tecnologías de la información y comunicación para el contacto y mando entre la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo y el patrón. Entonces, esta parte es muy importante, créanme, y vuelvo a insistir, en el contexto de lo que refiere la definición, tecnologías de la información, porque finalmente, al estar a distancia del sitio o del local de trabajo, pues evidentemente el colaborador va a requerir de cierta infraestructura para poder desempeñar su actividad en el lugar donde él defina, ¿verdad? Y donde el patrón lo va a instalar. Entonces, eso es bien importante en materia de esta norma. Y si me permite, les puedo comentar que tenemos 5 obligaciones particularmente de esta norma y me permití resumirlas. El primero es el registro detallado de los teletrabajadores, que no tan solo es un enlistado, ¿verdad? Que muchos patrones refieren, no, pues ya tengo el nombre, tengo los datos, etcétera, ¿no? Del entrevistado. No, 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 no. Eh, es un mapa detallado de la modalidad de trabajo de cada uno de sus empleados que están en esta modalidad de teletrabajo y debe de tener un registro actualizado de su equipo en el teletrabajo.
debe de incluir los detalles como el porcentaje de tiempo dedicado al teletrabajo y el equipo ergonómico proporcionado. Fíjense bien, ya entra otra palabra importante que es el registro del equipo ergonómico que le proporcione. O sea, no una silla fija, no un escritorio o una mesa cualquiera, sino tiene que tener su equipo características ergonómicas para prevenir, ¿verdad? Cualquier tipo de lesión o quizás hasta de accidentes en estos colaboradores. Y me atrevo a hacer un pequeño paréntesis de algo que me preguntaban en una de las pláticas que hemos tenido, que si en un momento determinado el trabajador en esta modalidad de teletrabajo se generaba algún tipo de enfermedad o algún tipo de accidente por su actuar en esta modalidad y si lo iba a calificar el Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, ahorita lo dejo aquí al aire y se los dejo a ustedes para que por favor lo reflexionen y al término de esta plática lo vamos a nuevamente retomar. Les pido que me recuerden por qué, porque es importante esto, ¿sí? Acuérdense, el patrón es responsable de proveerle todo lo que requiera el trabajador para el desempeño de sus actividades. Pero aquí la norma es muy clara y muy específica. El equipo debe de tener características ergonómicas. Y para esto vamos a ver algo que la norma está, pues no obligando, pero que sí de alguna manera le está dando como alternativa al patrón para que lo considere, que es el método de evaluación ROSA, que es un método de evaluación canadiense y que en términos pues, de su significado, ¿verdad? Es una evaluación rápida de atención en la oficina o el Rapid Office Strain Assessment, que de alguna manera es en sus siglas en inglés, pero este método ROSA es para evaluar, pues, de alguna manera actividades que están relacionadas a situaciones en oficinas y no tan solo en teletrabajo, sino en oficinas en cualquier local de trabajo, ¿sí? Entonces, este es uno de los requisitos que pide para obligaciones del patrón, ¿ok? Y después nos van a pedir que los trabajadores estén dispuestos a realizar su trabajo en más del 40% de su jornada laboral. Esta parte también es importante porque el apéndice 2 en la selección de candidatos para el trabajo, que es parte de la norma 37, nos dice así en su inciso C, que no será considerado el teletrabajo aquel que se realice de forma ocasional o esporádica, es decir, con menos del 40% de la jornada laboral contenida en el contrato de la persona trabajadora en la modalidad de teletrabajo, ¿sí? Por eso es que en un inicio les comentaba, en una de las obligaciones que tiene el patrón, el registro detallado de los teletrabajadores, en donde debe de incluir el registro, ¿verdad? De los detalles del porcentaje de tiempo dedicado al teletrabajo. ¿Por qué? Para que no caigan en ambigüedad en un momento determinado, pues que la autoridad solicite evidencia, pues de que están cumpliendo con los requerimientos de la norma, ¿sí? Entonces, por eso es importante que ustedes lleven esos registros del teletrabajo del colaborador o colaboradores, ¿sí? Después ya nos piden dentro de los requisitos, pues el género, el estado civil, las actividades que va a realizar o que va a desarrollar el trabajador en el lugar donde se convenga que se desarrollen sus actividades, ¿verdad? El nombre y el perfil del puesto. Eso también lo solicita como parte de las obligaciones del patrón, ¿verdad? Y el tiempo en porcentaje de la relación laboral que usa para realizar el teletrabajo, que ya habíamos comentado hace un momento, ¿sí? Eh, por decirlo así, no sé si alguno de ustedes tenga en la organización donde trabaja o en la organización donde ustedes asesoran o quizás simplemente lo sepan, ¿no? Por ejemplo, teletrabajo lo desarrollan en actividades de marketing, en actividades de diseño, ingenieros en diseño lo realizan también y pues las empresas convienen, pues mejor que lo hagan en un sitio donde esté fuera de las instalaciones del local de trabajo. Pueden ser actividades de finanzas y de servicios administrativos, pueden ser actividades de atención a clientes, también ahí pues de alguna manera se presta para que puedan llegar a este convenio de teletrabajo. Y algo muy interesante que estuve pues observando en la literatura, ¿no? Profesionales en telemedicina y qué decirlo en psicología, ¿no?
que pues de alguna manera pues nos ponemos en contacto con ellos y ya nos pueden atender a través de redes, a través de diferentes mecanismos a distancia. Entonces se convierte prácticamente en una actividad de teletrabajo, ¿no? En donde pues evidentemente pues tiene que estar en cumplimiento pues con todos los requisitos que obliga esta norma. Ujú. Entonces eso es algo que, pues para que tengan un panorama, ¿verdad? De qué puestos de trabajo, más o menos lo que pues de alguna manera se está desarrollando en nuestra industria, en nuestro país y en el mundo en general, ¿eh? Todo derivado de la pandemia, es donde pues las empresas dijeron, pues me sale más barato tenerlo allá que tenerlo aquí en la empresa, ¿no? Entonces, eso les ayuda también de alguna forma, a que el trabajador pues también tenga pues cierta eficiencia y productividad, que vamos a hablar más adelante rápidamente de eso, porque también tiene sus inconvenientes el teletrabajo si es que no lo trabajamos adecuadamente, como nos lo sugiere la norma. Ujú. Ya después vamos a poner, por ejemplo, que nos piden de otras obligaciones del patrón, lugares de trabajo adecuados, que como les comentaba, pues estamos hablando de cuestiones de mobiliario ergonómico. Allí en la misma norma, en uno de los apartados, viene un esquema donde nos dice que no es obligatorio, pero vamos, nos dan una idea de cuáles son los puntos que debemos nosotros de considerar para que los lugares de trabajo sean adecuados, ¿verdad? El primero de ellos, evidentemente, pues es la conectividad, es un teletrabajo, ¿verdad? Y evidentemente vamos a estar obligados a tener pues infraestructura para poder comunicarnos con los clientes, con la empresa y con quien se requiera a través de la red, ¿no? Entonces, la buena conectividad es uno de los requisitos. El otro es pues una iluminación adecuada, también que vamos a tener cuestiones de que la silla tenga ciertas características de respaldo, de descansabrazos, de ancho del asiento, de largo del asiento, ¿verdad? Que tenga posiciones de altura para que el trabajador pues no esté flexionando mucho el tronco o estirando mucho el mismo, ¿verdad? El cuello, que las pantallas también tengan ciertas características para que la flexión del cuello también no sean pues tan pronunciadas, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que de alguna manera pide como requisitos para el patrón, ¿verdad? Entonces, les digo, en el apéndice 3, si lo quieren considerar, ahí viene, ¿verdad? La lista de verificación de las condiciones de seguridad de salud que le proporcionan a las personas trabajadoras bajo la modalidad de teletrabajo. Acuérdense, apéndice 3, ¿verdad? Esta lista de verificación tampoco es obligatoria, pero si la revisan, les va a dar una idea mucho más clara de cuáles son los puntos importantes que deben ustedes de cubrir, no para solamente cumplir con una norma, insisto, sino para verdaderamente hacer el lugar eficiente, cómodo y sobre todo agradable para que el trabajador desempeñe sus actividades. Entonces, si me permiten comentarlo, su servidor está muy a favor de que no tan solo se cumpla con una norma, sino de que verdaderamente dicha norma pues le beneficie al proceso de trabajo, que le beneficie al trabajador y que en este caso le beneficie pues a todo el modelo de negocio, porque a final de cuentas pues comemos del negocio, comemos del trabajo y obtenemos muchos beneficios a través de él. Entonces, parte de, si me permiten decirlo, de nuestro deber es que nosotros, a través de la asesoría de cada norma que nos compete, pues nosotros tratemos de alguna forma de que éstas se lleven a cabo lo más apegadas a las mismas, ¿no? Por eso me estoy permitiendo compartir esta información. Entonces, algo muy interesante también que está obligado el patrón en esta norma, y creo que en todas en general, es una política, ¿verdad? En este caso de teletrabajo, que sea clara y definida. Y también ahí en la norma nos dice un ejemplo de cómo, si no tenemos una idea de cómo desarrollarla, pues empezarla a desarrollar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque les voy a poner un ejemplo. Le comentaba al doctor Jacinto que estaba tomando un diplomado para gestión de sustancias químicas. Entonces, una política para el manejo y uso adecuado de las sustancias químicas en los locales de trabajo nos van a permitir
sí o sí, ¿verdad? Adecuarnos, acatarnos a las disposiciones, no tan solo del cumplimiento normativo, sino de los lineamientos y principios y valores de la empresa. Entonces, la política de teletrabajo no va a ser la excepción, ¿verdad? Entonces, aquí lo importante es que dicha política, si me permiten decirlo, no tan solo considere los aspectos legales, sino que también debe de promover una cultura de prevención de riesgos, ¿verdad? Y debe de facilitar la comunicación para evitar el aislamiento y en este caso mantenga o promueva el equilibrio, ¿verdad? Entre la vida y el trabajo de los empleados que van a dedicarse al teletrabajo. Porque fíjense, cuando estamos en la casa, quizás la familia asumirá de que no estamos trabajando, sino de que estamos quizás, no sé, en alguna actividad muy ligera. Y quizás me atrevo a considerar, ¿verdad? Que la familia pueda pensar que al mismo tiempo que estamos en línea, podemos estar viendo al niño, podemos estar viendo algunos mandados o podemos estar haciendo otras actividades. Y de alguna manera la política nos debe de permitir que quede bien claro estos términos de relación laboral en el que el trabajador, pese a que esté en su domicilio o en algún lugar donde él defina que tenga que estar, pues evidentemente se dedica a sus actividades para las cuales es contratado, no en otras actividades, pues que no forman parte de sus competencias en la labor de trabajo, ¿no? Y por eso es que lo dice, la política tiene que ser clara y bien definida. Otra parte importante que piden al patrón es la comunicación y la capacitación continua. ¿Por qué? Porque como van a estar a distancia, pues necesitan continuamente estarles reforzando cómo debe de tener su espacio de trabajo limpio, ordenado, cómo debe de estar colocando el monitor, ¿verdad? También para que lo ayude a que en un momento determinado la reflexión de la luz no le desgaste, no le canse la vista, que tiene que hacer ciertos ejercicios de descontractura. ¿Por qué? Porque pues de alguna manera el pasar por preferido tiempo sentado, pues también le puede generar problemas o complicaciones en miembros inferiores, en columna, en cervicales. Entonces, tiene que tener esa capacitación, evidentemente, además de la que le compete de sus actividades o sus competencias profesionales del puesto mismo, ¿sí? Entonces, debe de tener comunicación y debe tener capacitación continua por parte de la empresa. Y por último, pues debe de haber la flexibilidad y el apoyo para el trabajador, pues que en un momento determinado tomó la decisión, ¿verdad?, con el patrón de ir a esta actividad de teletrabajo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, dice la norma que hay mujeres que estén en periodo de lactancia, ¿no? Que acaban de tener a sus bebés y que de alguna manera, pues el patrón debe tener flexibilidad ante esas situaciones y de alguna forma, pues menciona la norma, lo recuerdo, que le debe de dar por lo menos 2 periodos de descanso de media hora para que pueda dar de lactar a su bebé. Entonces, no tan solo pues me atrevería a decir aspectos de madres en periodo de lactancia, sino también a todos los trabajadores que se dediquen a esta actividad, ¿no? Entonces, es importante que nosotros consideremos estas obligaciones que tiene el patrón y que nosotros como responsables del área de salud y seguridad, pues como les decía al principio, debemos de cubrir, no tan solo para cumplir con una norma, sino para poder verdaderamente darle ese valor agregado al trabajador que se encuentra fuera de nuestras instalaciones. Y por último, para este tema, les comentaré que debemos de tener mucho cuidado, si me permiten decirlo, en el aislamiento social. O sea, recuerden, el trabajador va a estar fuera de las instalaciones del local de trabajo y eso le puede generar, ¿verdad? Aislamiento, ¿verdad? Quizás no formar parte del equipo, ¿verdad? Entonces, es importante la socialización, que en este caso le va a ayudar a la cohesión y a la integración con la organización. Por eso, parte de los requisitos a los patrones es la comunicación, y les decía, y la capacitación continua. Entonces, si nosotros en un momento determinado cuidamos esa parte del aislamiento social, debemos de cuidar que el trabajador no se sienta fuera de la organización o que trabaja fuera de la organización, dicho en el sentido de pertenencia. Entonces,
cuidado con eso, y eso es quizás una de las contras que tenemos de las actividades de teletrabajo. Otra de las situaciones es, eh, pues, como les decía, las complicaciones para que separemos la vida personal de la vida laboral, ¿verdad? Porque desgraciadamente, a veces se los comparto aquí su servidor, por ejemplo, cuando doy clase, pues estoy a distancia dando clase, ¿verdad? Y mi familia se incomoda porque piensa que pues me va a incomodar, me va a importunar porque están hablando, porque quieren escuchar música o porque quieren simplemente conversar, ¿no? Entonces, como ahorita vieron, al final pues me puse mis audífonos y mi micrófono, ¿verdad? Para aislarme un poquito y de alguna manera permitirle a mi familia o a las personas que forman parte aquí de la casa de ustedes, para que pues evidentemente ellos hagan lo que tengan que hacer y yo hago también lo que tengo que hacer, ¿sí? Porque es una de las situaciones del teletrabajo. Ujú. Entonces, eh, vuelvo a insistir, es platicar también con la familia y comentar que el hecho de que esté yo en mi casa no quiere decir que voy a estar al servicio y a las órdenes de todos o de quien lo requiera, ¿no? O sea, estoy trabajando y eso es algo que deben de respetar las personas que integren, pues, el lugar donde voy a estar colaborando, ¿no? Entonces, parte también de los requisitos de esta norma es ir al lugar y verificar verdaderamente que el trabajador que pretende estar en esta modalidad cuente con un espacio donde pueda en un momento determinado pues estar, ah, si se puede decir, separado, ¿verdad? Un poquito de la cotidianidad de la vida familiar. Entonces, eso es importante desde el principio considerarlo. Por eso es que les decía que al principio en el listado, ¿verdad? Nos decía los detalles que tenemos que tener, ¿verdad? De dónde se encuentran los equipos, los materiales con los cuales va a desarrollar su actividad el trabajador, porque de verdad es bien importante que el trabajador esté lo más cómodo posible en el lugar donde va a desempeñar sus actividades. Entonces, eso es importante. Y bueno, otra de las cosas que también debemos de considerar es que el trabajador va a estar en una dependencia de la tecnología muy alta. ¿Por qué? Porque si no tiene un buen internet, si no tiene, no sé, buena conectividad, si los equipos no son de buena calidad, pues evidentemente eso le va a complicar sus actividades y eso también lo va a estresar y eso también lo va a frustrar y eso también le va a hacer pensar que pues va a estar mejor en las instalaciones del local de trabajo. Entonces, cuando nosotros o cuando los responsables de esta área de teletrabajo vayamos al sitio de trabajo, pues tenemos que constatar que el trabajador cuenta con pues, las condiciones de tecnología adecuadas para el desempeño de sus actividades, ¿sí? Entonces, eso es algo bien, bien importante. Y otra de las situaciones, que por eso también hablamos de capacitación, es que como no hay supervisión tan directa, ¿verdad? Porque todo es a través de línea, eh, pues la ausencia de supervisor dificulta la resolución de problemas inmediatos y quizás hasta la gestión de equipos, ¿no? Entonces, es muy importante, por eso les decía, que la comunicación sea continua con el trabajador. ¿Para qué? Para que en el momento que se presente una situación de tecnología, de deficiencias en el equipo o quizás en el software, ¿verdad? Pues se atiendan lo más pronto posible, ¿no? Pues por eso les decía, una cosa es la guía que nos da la norma 37 y otra cosa es la realidad de cada uno de nuestros colaboradores. Por eso es que o lo vamos a hacer conforme a la norma o lo vamos a hacer verdaderamente para que el trabajador desempeñe las actividades por las cuales va a ser contratado y evidentemente ofrezca los resultados que la empresa espera. Esa es la intermediación que nosotros tenemos, compañeros, compañeras. ¿Sí? Y esa es nuestra responsabilidad. Por eso es que debemos de leer a carta cabal la norma y no evidentemente aprendiéndola porque ni su servidor se la sabe, ¿sí? Pero sí leer cada uno de los apartados y complementarla. Bueno, si me está diciendo lugares de trabajo adecuados y quizás no me queda claro en la norma cómo sería un lugar adecuado, pues busco en internet, ¿verdad? Ejemplos de lugares adecuados para el teletrabajo. Y ahí me viene una cantidad de información que me va a desarrollar ideas,
¿sí? Y específicamente para el área en donde voy a quizás a considerar el teletrabajo para mi colaborador, ¿sí? Entonces, de eso se trata y eso es finalmente lo que les quiero comentar de esta norma. Y ya por último, les quiero comentar un agregado. En la Ley Federal del Trabajo, en el título sexto, porque esta fue la norma 037, pero en la Ley Federal del Trabajo, en el título sexto, en el apartado de trabajos especiales, ¿verdad? Y bueno, capítulo 1 hasta el capítulo 17, ¿ya? Vienen ejemplos de trabajos especiales de buques, de tripulaciones aeronáuticas, de ferrocarriles, de deportistas profesionales, de actores y músicos. Fíjense, algo que me llamó la atención porque, bueno, colaboré en el Instituto Mexicano de Seguro Social también como enfermero. Y fíjense, habla de trabajos de médicos residentes en periodos de adiestramiento de una especialidad. Eh, Perdón que lo comente, pero es importante. Hace un tiempo falleció un médico residente de cuarto año, estaba especializándose en ortopedia y falleció de un infarto fulminante, ¿no? ¿Por qué será? Pues con todo respeto, pues sí los presionan mucho, ¿no? Son jornadas exhaustivas, trabajan muchas horas. Entonces, ahí es un área de oportunidad para estas personas, estos profesionales, y de verdad, ahorita que lo estuve revisando, derivado de requerimiento de esta norma, pues también habla sobre trabajos de médicos residentes en periodo de adiestramiento de especialidad, ¿no? Cualquier especialidad de cardiología, ortopedia, neumología, etcétera, ¿no? Entonces, se los paso al costo. Y bueno, específicamente habla en el capítulo 12 bis del teletrabajo, de los apartados artículos 330A y 330K, ¿sí? Para que ahí cuando tengan oportunidad, pues se echen un clavadito, porque ahí ya es muy específico de cada uno de ellos y se los dejo nada más como, pues como quizás un poquito de base o de sustento, pues legal, ¿no? Ya que pues es una asociación de abogados, ¿verdad? Laborales. No sé si tengan ahorita alguna pregunta respecto a este tema para que continuemos con la siguiente, doctor. No, no hay preguntas, estimado maestro José de Jesús, todo está en orden, así que sin ningún impedimento puede usted continuar. Ok, bueno, pues les comentaba, ¿verdad?, acerca de que esta norma nos iba a dar pauta para las otras dos normas de las cuales vamos a comentar. ¿Por qué? Porque hablábamos de condiciones ergonómicas para estos puestos de trabajo. Y no nos vayamos tan lejos. Ustedes, por favor, les pido que se posicionen en las áreas administrativas de las empresas donde colaboran, inclusive hasta sus propias áreas administrativas donde desarrollan sus actividades académicas o sus actividades de consultoría. ¿Cómo está el lugar donde ustedes trabajan? Normalmente los saturamos de papeles, los saturamos de, pues no sé, café y otras cosas, y el plano de trabajo realmente no lo tenemos habilitado para poder ahí, pues tener el soporte, ¿verdad?, del antebrazo, y dejamos solamente que las manos sean las que estén posicionadas sobre el plano de trabajo. Y eso a un mediano o largo plazo puede desencadenar pues que haya compresión en esta región del túnel del carpo y con los movimientos repetitivos pues podamos desarrollar algún problema como síndrome del túnel del carpo, como Kervain, ¿verdad? Entonces, parecerá exagerado y sí lo sé que todos los que nos dedicamos a la prevención, pues padecemos de esquizofrenia y de paranoia, pero pues más vale que seamos esquizofrénicos y no paranoicos, pero que los trabajadores no se enfermen o no se accidenten, ¿no? Entonces, hablar de ergonomía es hablar de, pues quizá un tabú para muchos, porque refieren que la ergonomía es un lujo, o la ergonomía es costosa, o la ergonomía es, pues prácticamente tener a un trabajador, decía yo, en un spa, ¿no? Sin considerar que la ergonomía contribuye y aporta mejoras en las condiciones de los procesos de trabajo, de
transformación o de servicios. Por ejemplo, les comento a mis alumnos en la cátedra de ergonomía, donde termina la higiene, empieza la ergonomía. ¿Por qué? Si ustedes están en un lugar con ciertas características de temperatura elevada, sin llegar a pues, los máximos permisibles que establece la norma 15, ¿verdad? Pues no se van a deshidratar, no van a tener golpe de calor, no van a tener estrés por calor, pero sí van a tener disconfort. ¿Por qué? Porque es una temperatura elevada que no supera el máximo permisible, pero que de alguna manera les va a generar incomodidad y ya no van a tener oportunidad de concentrarse en las actividades que están realizando en el lugar de trabajo, ¿sí? A eso se refiere la ergonomía, porque la ergonomía también les va a hablar del porcentaje de humedad, ¿verdad? No es lo mismo el calor que está en Chiapas que el calor que está en Sinaloa, en Sonora o en esos estados, ¿verdad? No es lo mismo el porcentaje de humedad. Y cuando estamos en los estados del sur de nuestro país, se nos pega la ropa, estamos incómodos, ¿verdad? Algunos hasta nos rozamos, ¿verdad? Entonces, si estamos en Sonora, en Chihuahua, etcétera, pues ahí no se nos pega la ropa, pero sí estamos totalmente incómodos también, ¿no? Y si vemos en términos, ¿verdad?, de propiedades físicas, pues también podemos hablar de que se generan cierto tipo de estáticas en la electricidad que cuando tenemos procesos de alto riesgo o de condiciones de atmósferas explosivas, pues sí son significativos. ¿Sí me explicó? Entonces, todo eso la ergonomía lo analiza, lo revisa. Y quizás ahorita en nuestra norma no llegamos hasta allá, ¿no? Nuestra norma, que es la 036, apartado 1 del 2018, ¿verdad? Solamente se limita a hablar de manejo manual de cargas y en sus otros dos apartados pues va a referir la sobrecarga postural y los movimientos repetitivos, ¿verdad? Entonces, todavía tenemos muchos puntos que podemos nosotros considerar en la ergonomía y que pues todavía no están contemplados en nuestra normatividad. Son áreas de oportunidad, como les comentaba, donde termina la higiene, empieza la ergonomía. Otro ejemplo, ruido. ¿Qué nos dice nuestra norma? Si no supera los 90 decibeles, no te preocupes, patrón, tu trabajador no va a tener ninguna alteración fisiológica, ¿verdad? Pero ¿qué dice la ergonomía? Bueno, es que hay frecuencias de ruido que no tan solo son intensidad, que te producen disconfort. Por ejemplo, no sé si han estado o les viene a la cabeza cuando hay una especie de rechinido porque un metal roza con otro metal, ¿no? O cuando se oyen los coches que ya las balatas o que los rodamientos están sin aceite o ya metal con metal. Ahí esos sonidos, esos ruidos tienen frecuencias entre los 2000 y 4000 Hz que de alguna manera producen que el trabajador pues se sienta molesto, incómodo. Y eso se llama disconfort, ¿sí? Entonces, estuvimos, por ejemplo, en una empresa donde se dedican a la fabricación o a la elaboración de productos farmacéuticos, este, pero de belleza, no farmacéuticos de salud, sino de belleza. Entonces, están muchas líneas, estamos hablando de aproximadamente unos 30 trabajadoras por línea, y cuando ustedes como, o nosotros como consumidores solicitamos ciertos productos, cada producto tiene una clave y una línea. Entonces, cada trabajadora tiene ciertos productos con el código de la línea, y cuando le coincide o identifica que el producto que le están solicitando está en su línea, pues lo integra, ¿verdad? A la caja donde va a contener pues el requerimiento del cliente. Pero para esto, pues, están bandas, están, pues, no sé, motores, chumaceras, valeros, y por el hecho de no tenerlos en buen estado, bien lubricados, pues, se produce ese rechinido, se produce ese chillar, perdón por la expresión, ¿verdad? Esa fricción. Entonces, no superan los decibeles que establece la norma,
pero sí producen ese sonidito que molesta y estresa después de 8 horas de estar trabajando ahí, y eso súmele al calor, y eso súmele a estar de pie todo el día, y eso súmele a los movimientos repetitivos, y eso súmele a la monotonía, y eso súmele a muchas situaciones en donde los trabajadores pues no están en condiciones pues adecuadas para desempeñar esa actividad, y evidentemente eso les fatiga más, ¿no? No se van a enfermar quizá en un corto plazo, pero sí les produce ese disconfort y ese estrés, ¿verdad? Entonces, a eso me refiero con la cuestión ergonómica, de que la norma nos dice, pues bueno, solo tiene cierto tipo de, pues de limitaciones para las cargas, ¿no? Que ahora te piden que hasta 25 kilos los hombres, ¿verdad? Entre 18 y 45 años, ¿no? Y pues si son mayores de 45, siempre y cuando cuenten con las condiciones y la aprobación de un médico, ¿no? Especializado, etcétera. Pero sin embargo, repito, son detalles finos que su servidor ha identificado cuando va a hacer los estudios de ergonomía a las empresas. Pero bueno, hablemos de la norma 36 en su parte de requerimientos, si ustedes me lo permiten. Eh, la norma 36 nos establece los elementos para identificar, para analizar, obviamente para posteriormente prevenir y controlar los factores de riesgo económico en los centros de trabajo, ¿verdad? Y en este caso, derivados del manejo manual de cargas. Entonces, aquí es importante que nosotros consideremos, perdón, cuál es eh, lo que nos pide la norma que ahorita está vigente. Yo en mi caso a mis clientes les hago de una vez movimientos repetitivos sobre carga postural, pues para que no batallen después cuando entre en vigor la norma. Y aparte, pues es inevitable hacerles la evaluación, pues si estamos ahí en el análisis del puesto de trabajo, ¿no? Entonces, es importante que ustedes también lo consideren, y si es que lo van a realizar o lo van a solicitar a algún proveedor, pues de una vez, como decimos por aquí, pues que se haga todo el trabajo completo, ¿no? Entonces, es importante que ustedes, pues, tomen en cuenta el resultado o el producto final que van a obtener, ¿no? Esta norma entra en vigor el 2 de enero del 2020, ¿verdad? De manera parcial, pero ya en este caso, el 4 de enero de 2023, ya entra definitivamente en vigor en su apartado 1, para que lo tomen en cuenta, ¿verdad? Y pues en este caso, para realizar las actividades que implican el manejo manual de cargas, debemos adoptar las medidas de prevención, que en este caso son prohibir que las mujeres en estado de gestación o durante las primeras 10 semanas posteriores al parto realicen actividades de manejo de materiales. Entonces, cero poner a las mujeres a cargar cuando estén embarazadas, ¿sí? Esa es una política que deben de establecer y que de alguna manera ya en su periodo de gestación, ya en la parte de sobrecarga postural, que puede ser bipedestación o sedestación, o sea, estar de pie toda la jornada o estar sentados toda la jornada, debemos de tener políticas claras para estas colaboradoras que están embarazadas, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos pide la norma, que tengamos mucho cuidado con esto, y vamos a ver que verificar que para levantar o bajar cargas no se rebasen de los límites que establece la norma, y como les decía hace un momento, anteriormente la norma 6 era hasta 50 kilogramos, pero ahorita derivado de esta norma, pues ya se derogó ese numeral y nada más queda limitado hasta 25 kilogramos. Hace poco, fíjense, doctor Jacinto, compañeros, compañeras en la audiencia, estuve viendo que sí hay empresas que ya de 50 kilogramos han, pues de alguna manera, fraccionado sus productos a 25 kilogramos. Y pues eso, por ejemplo, en otros países como en España, pues ya es un decreto, ¿verdad? Y por ejemplo, pues también lamentablemente, pues estuve viendo, por ejemplo, los costales de harina que estaban descargando de un torto, pues sí son de 50 kilogramos, ¿no? Que evidentemente pues para nada cumplen con lo que especifica esta norma, ¿no? Entonces, para que nosotros entremos en contexto del cumplimiento normativo, eh, como representantes del patrón, estamos obligados a hacer un análisis de los factores de riesgo ergonómico debido al manejo manual de cargas, ¿verdad? En base a lo que establece el capítulo 7, y tenemos que adoptar medidas de prevención y control para reducir o eliminar los factores de riesgo. ¿Cómo pueden ser estos? Hay unos mecanismos, por ejemplo, que se llaman ventosas,
No sé si algunos han visto en las terapias, ¿verdad? Que les ponen como una especie de alcohol, lo ponen fuego y con el vacío que genera se lo ponen en el cuerpo a la persona en el lugar de la lesión. Esas son ventosas. Pues ese mismo principio lo utilizan para cargar cajas, para cargar contenedores, costales. Y ese es un mecanismo que ahora su servidor pues les está recomendando a muchos patrones cuando hacemos estudios de norma 36 y que de alguna manera pueden ayudar a prácticamente eliminar la manipulación manual de cargas. Obviamente otro pues es obviamente la capacitación para el manejo adecuado de cargas, que deben de flexionar las piernas y no el tronco, que de alguna manera deben de hacer ciertos ejercicios previos a la actividad de carga y posteriores a la actividad de carga, que pues evidentemente deben de conocer el contenedor que van a manipular para que ellos determinen si tiene bueno, malo o un agarre regular. Todas esas variables son las que nosotros les damos a los trabajadores en el taller de capacitación y que de alguna manera son parte de las obligaciones que tiene el patrón, ¿verdad? Otra de ellas es la vigilancia a la salud de los trabajadores que estén ocupacionalmente expuestos. Sobre los procedimientos de seguridad laboral. Y aquí hago un apartado. Procedimientos de seguridad laboral. Créanme que muchas empresas que he tenido oportunidad de conocer no cuentan con dichos procedimientos. Y esa es otra área de oportunidad que nosotros como asesores o como parte del área de salud y seguridad debemos de desarrollar. La pregunta es que muchos colegas me dicen, ¿y cómo hago el procedimiento, no? ¿O qué tiene que contener ese procedimiento? Entonces, la norma nos ayuda, pero no nos define claramente cuáles tienen que ser esos procedimientos. Entonces, por eso insisto, puede ser porque nos apoyemos como comunidad o lo buscamos en la red. Hay muchísima información en la red. Yo les puedo decir que está la página de ergonautas.com. De ahí van a encontrar un sinnúmero de opciones para poder de alguna manera desarrollar ideas para poder hacer este tipo de procedimientos. Entonces, los procedimientos no tan solo deben ser en papel, deben de ser realmente documentos dinámicos, documentos vivos que le puedan ser de utilidad a la operación y sobre todo a los trabajadores. Entonces, vuelvo a insistir, parte de las obligaciones del patrón es efectuar vigilancia en la salud de los trabajadores. Si cargan, ¿en qué regiones anatómicas creen que deba de tener más cuidado el médico? Sin yo ser médico, obviamente. Pues en la columna vertebral, ¿verdad? Sus placas de columna vertebral. Eh, Hace un momento le comentaba al doctor Jacinto que parte del diplomado de gestión de riesgos químicos nos dieron toxicología, ¿verdad? Y hay una parte de la toxicología que nos dice que puede hacer que la sustancia química potencie el daño a una situación de un agente físico como el ruido, ¿no? Porque hay químicos ototóxicos. Bueno, pues también aquí en ergonomía, si la persona carga y la persona tiene una enfermedad crónica degenerativa como diabetes, pues también puede ser un factor que sume al daño en sus articulaciones o en su sistema musculoesquelético, ¿verdad? Entonces, todo eso, pues obviamente nosotros solo lo estimamos, solo lo suponemos, pero ya un médico nos hará, ¿verdad? O nos refrendará esto que estamos diciendo, ¿verdad? A través de laboratorios, a través de historia clínica, a través de la exploración física, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es importante el considerar la vigilancia a la salud de los trabajadores y no tan solo para situaciones de desorden musculoesquelético, para todo agente al cual se expone un trabajador, llámese ruido, llámese temperaturas elevadas o abatidas, llámese radiaciones, llámese iluminación, porque muchos creen que la norma de iluminación es así como que muy light, pero ¿cuántos de ustedes no han estado cierto tiempo en la computadora y terminan con quizás no el ojo seco, pero sí con cierta deshidratación de sus ojos y pues obviamente con fatiga visual, ¿no? ¿Por qué? Por la reflexión de la computadora, ¿no? Entonces, es importante que siempre tengamos la asesoría de un médico. Yo les decía o les digo a mis clientes,
quizás no tengas presupuesto para tener un médico de plantilla, quizás no, pero puedes tener un médico en un consultorio, una consultoría, que vaya 2 veces a la semana a tu empresa. ¿Qué te parece 4 horas? Para empezar. Y de alguna manera ya le tienes tú la chamba específica que va a empezar a desarrollar el médico, ¿no? Entonces, fíjate que ahorita están, no sé, manipulando cargas. Ya le das toda la información al médico y el médico entonces se va a enfocar a abrir expedientes de estos trabajadores que están expuestos, ¿no? Y a determinar, ¿verdad? Quizás el posible daño o los daños que ya se han generado por esta actividad. Es una idea, ¿sí? Entonces, eh, les repito, para la norma 36, pues tenemos la aplicación de un método que se deriva de un método MAC, que es un método inglés para la manipulación de cargas. Les repito, tenemos dos apartados. Uno es el apéndice 1 para la estimación del riesgo por el levantamiento y transporte de cargas y operaciones de carga manual, ¿verdad? En grupo o individual. Y el apéndice 2, que es para la estimación del riesgo por empuje, arrastre de cargas con o sin equipo auxiliar. Ujú. Entonces, hasta ahí llega nuestra norma. Por ejemplo, podemos utilizar los conocidos diablitos, podemos utilizar patines hidráulicos, podemos utilizar plataformas como, de alguna manera, mecanismos asistidos o auxiliares para la manipulación de cargas. Entonces, ese tipo de actividad la evalúa el apéndice 2 de nuestra norma 36, pero para actividades de levantamiento, empuje, arrastre, ¿verdad? Eso lo evalúa el apéndice 1 de la norma. Y vuelvo a insistir, a mí me parece una muy buena herramienta porque nos determinan el nivel de riesgo. Estamos hablando de riesgo bajo, de riesgo medio, de riesgo alto y de riesgo muy alto. Entonces, sí considero que está un poquito, pues digamos, complicado, ¿no? Porque son muchos pasos a seguir para poder evaluar, pero al final de la norma nos viene una tabla donde nosotros podemos ir vaciando nuestros datos y solamente hacer una sumatoria algebraica y hacer el comparativo con este cuadro de nivel de riesgo que les comento y ya obtener en este caso el dato y la recomendación de la norma, ¿no? Que va desde que no se requieran acciones correctivas hasta que se requieran acciones correctivas inmediatas. Entonces, no sé, vuelvo a insistir, si nosotros ya hacemos este tipo de norma o la solicitamos, pues es importante que pues de una vez nos aventemos la de sobrecarga postural y la de movimientos repetitivos, porque hay muchas cargas que se realizan repetitivamente. Les repito, descargar un tortón, no sé, 5 toneladas a 50 kilogramos cada costal, de a cuántos costales le toca a cada trabajador y cuántas repeticiones de carga no tiene que hacer, ¿no? O no nos vamos muy lejos, por ejemplo, en una empresa de plástico donde manejan costales de pellet, ¿verdad? Que son las bolitas de plástico, que es la materia prima con la que se producen los artículos, pues pesan 50 kilos. Y estamos hablando de que muchas veces tienen que descargar, no sé, 2 toneladas, ¿verdad? En la tarima y pues evidentemente pues tienen que estar flexionando y extendiendo su tronco para manipular el producto y llevarlo al almacén. Entonces, ahí estamos hablando de manipulación de cargas, pero de manera repetida, ¿no? El problema no es el peso, el problema ¿cuál es? La frecuencia con las veces que realiza la actividad de carga el trabajador. Y muchas veces eso es lo que se le escapa al patrón, ¿no? Y cree que somos exagerados, pero cuando nosotros hacemos el análisis, pues evidentemente el pronóstico es que va a haber un daño, pues, irreversible en las regiones de la quinta vértebra lumbar y la primera vértebra sacra, ¿no? Como lo mencionan los ortopedistas. Entonces, prácticamente y a grandes rasgos es el cumplimiento de la norma 36, que les repito, pues es compleja. Yo en lo personal les recomiendo siempre que hagan un análisis de, pidan un plano, un layout. Normalmente las empresas lo tienen, pero para protección civil, en donde ponen dónde están los extintores, dónde están todos los medios de extinción, las rutas de evacuación. Lo pedimos en electrónico y nosotros lo limpiamos, le quitamos todos esos pictogramas y solo dejamos el plano limpio. ¿Para qué?
para empezar a poner nuestros pictogramas. Quizás la norma no tiene especificados esos pictogramas, pero su servidor ya los tiene. Donde pone ahí sobrecarga postural, donde pone ahí manejo manual de cargas, donde pone manejo asistido de cargas, o donde pone quizás movimientos repetitivos, ¿verdad? Cuando ustedes concluyen, no sé si me permita compartir, licenciado, para que les ponga rápidamente un ejemplo. Sí, adelante, claro que sí, estimado maestro, adelante, por favor. Mire, a ver si puedo compartirles para hacer un poquito más didáctica la sesión. Mire, ahorita se abre el archivo. ¿Sí se alcanza a ver ya? Ya se aprecia. Ok, mire, esto, por ejemplo, es una línea de producción que en la empresa le llaman maquila. Cada uno de los, pues, digamos, representantes es un puesto de trabajo. Entonces, lo que su servidor hace es pedir a la empresa los planos y si no los tienen, pues su servidor los genera. Entonces, ¿qué es lo que hago ahí? Pues evidentemente, pues solicito, perdón, eh, que nada más me permitan tomar imágenes. Obviamente para esto hago un documento de confidencialidad porque pues todo lleva un protocolo, no es fácil tomar imágenes o videos nada más porque yo lo diga. Tenemos que tener autorización de las empresas. Entonces ahí ustedes van a ver que cada uno de los puestos de trabajo, ¿verdad? Nosotros evaluamos a cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque son diferentes en su antropometría. Unos son más altos, otros son más bajitos, otros quizás tengan un alcance mayor, otros quizás no, etcétera. Entonces, cada uno de los puestos se llaman estaciones de trabajo. Entonces, si se fijan ahí, ahí van a ver un reba rojo, un reba amarillo, un IL verde, etcétera. Son métodos ergonómicos que utilizamos complementarios a los de la norma, ¿sí? Entonces, lo que hacemos ahí es ponerlos en un pictograma, ¿verdad? Como si fuera un anuncio de aviso de riesgo, y le ponemos ahí cuál va a ser las rotaciones derivado de lo que trabajamos anteriormente. Entonces, quizás nuestra norma todavía no llega hasta allá, porque nuestra norma nos dice que le comuniquemos el riesgo al trabajador, pero no nos dice cómo, ¿verdad? Quizás ahorita, para los que todavía no conocen bien esta disciplina de la ergonomía, pues dirán qué significa REBA 9 y qué significa IL 1.09, pero sí sabrán que en el pictograma de las siluetas de la persona que estoy representando está en rojo y se puede dañar hombro, se puede dañar espalda, el L5S1, y se puede dañar rodillas, ¿no? Eso sí lo van a ver. Entonces, es una forma en la que tratamos de comunicar el riesgo a los trabajadores y lo colocamos en un pictograma en sus estaciones de trabajo. No sé si queda claro un poquito lo que les quiero mencionar. Miren, aquí está otro ejemplo, ¿no? Esta es una industria farmacéutica, ¿sí? Y es así como su servidor, pues trata de alguna manera de enriquecer el cumplimiento normativo. ¿Para qué? Para que las empresas puedan todavía tener mayores opciones de alternativas de prevención en los lugares de trabajo, ¿sí? Y bueno, esa es la norma 36, ya desde el punto de vista práctico, porque le comento al doctor Jacinto, su servidor pues, es práctico. O sea, a mí me contratan para realizar una norma, me contratan para que desarrolle las alternativas de solución y me contratan para habilitar y para desarrollar competencias en los responsables de salud y seguridad. Y aquí en la universidad donde colaboro, pues les comparto todas estas experiencias como ahorita lo vieron, ¿sí? Para que ellos lo reproduzcan. A final de cuentas no pasa nada si ellos desarrollan estas competencias y las reproducen. Como decimos en el medio, pues el sol sale para todos, ¿no? Y entre más adquieran estas competencias, pues mucho mejor para nosotros porque eso va a contribuir a la prevención en nuestro país, porque créanme que a veces sí les comparto, es frustrante llegar a las empresas y ver cómo tienen las condiciones para sus trabajadores y esa es la parte negativa, ¿no? Que las empresas solo se limitan a decir
que nada más quieren eso y todos los demás hallazgos que hayamos encontrado los vamos a dejar para otra oportunidad, para otra etapa, ¿no? Y pues sí, no es prioridad para una empresa muchas veces, pues el tomar medidas de prevención o de control para su proceso o para sus trabajadores, ¿no? Y bueno, continuando con esto, les decía, esto viene aunado a la norma 37 que ya lo vimos, ¿no? Quieren que les des un lugar, pero con condiciones de desarrollo ergonómico. Ya vimos ahorita poquito de la ergonomía, ¿verdad? Porque si nos vamos a la cuestión ergonómica, pues ahorita solo es cargas y pues nada tiene que ver con la norma 37 que te pide cierta característica para las sillas, ¿no? Ahí quizás nos podríamos apoyar en la ley silla, ¿no? En la reforma del artículo 132, 33, y no recuerdo cuáles otros, pero en esa reforma, ¿verdad? Que se publicó ahora en el diciembre del 2024 y que ya entró en vigor a partir de junio de 2025 y que cabe hacer un paréntesis, hasta causó más inquietud que la misma norma 36, porque los patrones están bien preocupados por poner sillas a sus trabajadores. Ahí sí les dicen qué características debe tener la silla. Por eso les digo, es necesario que en comunidad pues todos nos pasemos los tips, ¿no? Si quieres saber qué características debe tener tu silla en el teletrabajo, checa el decreto de la ley silla y ahí te van a orientar de qué características debería de tener. Y les comparto el tip. Ahorita acabo de hacer un trabajo para un proveedor, para un cliente, y estuve buscando, no soy proveedor de esa área, pero estuve buscando pues sillas, ¿verdad? Que tengan las mejores características de durabilidad, de confort para los trabajadores o para los puestos de trabajo, ¿no? Porque, por ejemplo, hay unas sillas que tienen un respaldo más alto para puestos de trabajo que verdaderamente las van a utilizar por cierto tipo de horas. Pero hay otras sillas que parecen más bien bancos, que son para puestos de trabajo que solo si el puesto mismo se los permite, como por ejemplo, me atrevo a decir, las tiendas departamentales, ¿no? Donde pues si tiene un chancecito el trabajador que no tenga clientes para atender, pues ahí se puede sentar rápidamente unos minutos, unos instantes, ¿no? Pero no es una silla como tal, sino es una especie de banco. Entonces, la misma ley, en este caso, la reforma de la ley silla, ahí les dan unos tips y se los paso al costo para que cuando tengan la oportunidad lo revisen, si quieren de alguna manera considerar qué tipo de silla es recomendable para el puesto de trabajo en teletrabajo, ¿sí? Y bueno, ya entrando en materia, nos vamos a la norma 35, que son factores de riesgo psicosocial. Eh, Me he identificado mucho, licenciado, comunidad, ahorita, audiencia. Y siempre, pues, ¿cómo? Si yo no soy psicólogo, ¿no? O sea, tiene que hacerlo alguien especializado. Y yo les comento como ingeniero que no. Porque a final de cuentas, nosotros vemos el aspecto del daño, ¿verdad? Que afecta dice aquí la literatura, la psique, ¿verdad? Que es el acto y la función de la mente, ¿verdad? Y afecta la parte social, ¿verdad? Que en este caso, hablando en términos de trabajo, son las características de la organización del trabajo. Entonces, tiene que ver con nosotros. ¿Por qué? Porque no tan solo es estrés lo que nosotros vamos a identificar en esta norma, sino también vamos a identificar violencia laboral, vamos a identificar acoso laboral, vamos a identificar hasta acoso sexual, ¿sí? Y ahorita les voy a platicar de unos casos, porque cuando estaba en operación, ahorita pues su servidor ya se jubiló del IMSS, pero a nosotros como especialistas nos mandaban con el médico a hacer las investigaciones de probables eh, daños o quizás riesgos de trabajo relacionados a aspectos psicosocial. Ahorita les platico cómo. Entonces, también vamos a ver aspectos de inseguridad contractual, ¿no? Donde el trabajador no puede adquirir compromisos financieros, no sé, un préstamo hipotecario, etcétera, porque no tiene la garantía de que en su trabajo va a permanecer por un periodo de tiempo indefinido. Eso también es un factor psicosocial, ¿no? No sé si mañana me corran, no sé si cambien de administración, dicen que van a vender la empresa, y obviamente cuando venden la empresa, pues llega el dueño con su equipo de trabajo, ¿no? Y aunque yo sea muy bueno y aunque yo tenga mucha experiencia, pues el dueño no me va a considerar, ¿no? Entonces, todas esas situaciones son factores psicosociales, ¿sí? Y qué decir del burnout, que bueno, ya en términos especializados,
nos decía la psicóloga, es que no es propiamente como un factor, sino es ya una consecuencia, ¿verdad? Del desgaste progresivo y crónico del trabajador. Pero bueno, a final de cuentas, a eso es a lo que vamos a llegar, ¿no? Al burnout. Trabajadores que ya prácticamente se sienten agotados. Les decía hace un momento, en uno de los locales, por no mencionar nombres, ahora en la pandemia tuvo mucha demanda de sus servicios, pero mucha demanda. Y los trabajadores, pues aparte de tiempo extra, pues no salían de vacaciones. Y cuando fui a hacer el estudio de ergonomía me comentaban que tenían hasta 3 años sin haber salido de vacaciones y ya se sentían agotadísimos. ¿Sí me explicó? Entonces, eso es un factor psicosocial, ¿verdad? Que tiene que ver, evidentemente, con las características de la organización del trabajo. Que ahorita mencionábamos, ¿no? Si dividimos la parte psicosocial en la psique, ¿verdad? Y en lo social. ¿Sí me explicó? Por eso, aunque no somos los expertos, eso es propio de un psiquiatra o de un psicólogo, pero sí podemos identificar eso. Y en un momento determinado, insisto, con la investigación y con otros colegas, podemos encontrar alternativas de solución para no tan solo cumplir con la norma, sino para verdaderamente darle ideas al patrón de que mejore, ¿verdad? Su entorno laboral, ¿no? En términos de organización del trabajo. Entonces, hay veces que también no consideramos los conflictos que tiene el trabajador personales con la familia. Y eso también es un factor psicosocial porque su mente está en su casa en lugar de estar en la empresa, ¿no? Por ejemplo, las mujeres que dejan a los hijos solos, tienen que irse solos a la escuela o que no saben si regresan de la escuela. Y todos esos distractores pues, son también un factor psicosocial, ¿no? Evidentemente la escuela, el trabajo, perdón, no es un club social, pero sí tiene mucho que ver la empresa en cómo apoya a estos trabajadores. ¿Para qué? Para que estén lo más próximos al 100% en sus actividades laborales. ¿Sí me explicó? Entonces, de eso se trata la norma, de que identifiquemos todo eso que se va a traducir en estrés laboral. Todos esos factores que identifiqué o que les comenté se traducen en estrés laboral. Y ahora volvemos y lo enlazamos con el tema ergonómico. Si tú tienes mucho ruido, pues te estresas. Si tú tienes que estar en un trabajo monótono y rutinario, te estresas. Si tú tienes poca o mucha iluminación, te estresas. ¿Sí me explicó? Entonces, tiene mucho que ver la ergonomía, tiene que ver mucho la higiene, el medio ambiente laboral, ¿verdad? Y en este caso, pues vuelvo a insistir, la meta de esta norma es proteger la salud mental de los trabajadores para prevenir trastornos como la ansiedad y el estrés. Derivado de la pandemia, la ansiedad y el estrés son dos de los factores que se manifiestan en la población, no tan solo en los trabajadores. Si me permiten, les voy a comentar cómo está la estadística reportada en el 2024 por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Vean ustedes, por favor, no sé si se ve en la pantalla, pero Sí, sí se ve. fíjense, el Instituto Mexicano del Seguro Social reporta, ¿verdad? La primera de las situaciones de enfermedad laboral son las dorsopatías, o sea, lesiones en la región de la espalda. Ujú. Hipoacusias, ruido, o puede ser por cuestiones de sustancias químicas, pero en este caso son por ruido. Lesiones de hombro. También reporta síndrome del túnel carpiano. Reporta tenosinovitis de estiloides radial. Todo eso tiene que ver con desorden musculoesquelético y que es parte de la competencia de la norma 36. También reporta otra sinovitis o tenosinovitis y bursitis. Y reporta artrosis, ¿verdad? Por estar de pie por periodos prolongados, se puede desarrollar este problema. Y según los ortopédicos, pues hay diferentes fases de artrosis, ¿verdad? Que tienen que ver mucho también no tan solo con el estar de pie, sino también por el sobrepeso del trabajador. Fíjense qué interesante, ¿no? Y también tenemos aspectos de intoxicaciones, estamos hablando también de dermatitis de contacto, estamos hablando de epicondilitis, que lo puse en rojo para identificar que son desórdenes musculoesqueléticos,
por la cuestión de que les repito, doy clases de ergonomía, ¿sí? Pero aquí hay algo interesante, afecciones respiratorias debido a la inhalación de gases, humos, vapores y sustancias químicas. Y seguimos con neumoconiosis y seguimos con aspectos de otras entesopatías que también son desórdenes musculoesqueléticos. Seguimos con COVID todavía en estas etapas, reporta el instituto, pero fíjense que hay algo interesante. Ya se están reflejando trastornos mentales y del comportamiento en las estadísticas del instituto. Por eso lo que comentaba el doctor Jacinto al principio, nuestra normatividad está teniendo relevancia y trascendencia, ¿sí? Aquí tenemos inmersa la norma 36, que fíjense, de los 10 primeros, o de las 10 primeras patologías que reporta el instituto, vean, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 son de competencias de la norma 36. ¿Sí se dan cuenta de la importancia de nuestra norma? Por eso les decía de una manera así muy asombrada, ¿no? Que ha tenido más impacto la ley Silla, esta reforma, que la misma norma 36, ¿no? Entonces, sí es muy importante que consideren, para los que nos dedicamos a esto, pues el desarrollo de las competencias de esa disciplina, ergonomía, y pues obviamente también de las cuestiones psicosociales, ¿sí? Entonces, sí se los comparto, se los paso al costo para que lo consideren. Y les repito, la norma 35, pues nos va a ayudar en términos generales, ¿verdad? A desarrollar entornos organizacionales favorables, ¿verdad? En este caso, pues, que las cargas de trabajo sean equitativas, ¿verdad? No a algunos se les cargue más la chamba que a otros, que las jornadas de trabajo también sean, pues, de acuerdo a lo que establece la ley, ¿no? Porque, bueno, he estado en empresas donde tienen 12 horas de trabajo y eso échenle a cuántas horas de trayecto a su casa y de su casa al trabajo, ¿no? Entonces, todos esos factores, pues también obviamente producen desórdenes mentales en los trabajadores, ¿no? También igual, cuestiones de liderazgo son muy importantes. Hay líderes que te, pues, promueven, pero para que hagas actos inseguros, ¿no? Como por ejemplo, te están presionando para que hagas las cosas rápido, no importando que lo hagas de manera insegura. Eso es un liderazgo negativo, ¿sí? En lugar de que te promueva que pues que hagas las cosas con seguridad, no, te está diciendo hazlo rápido y la connotación es no me interesa tu integridad, me interesan tus resultados, ¿no? Entonces, ese tipo de liderazgo, pues lo debemos de eliminar totalmente y no decimos debemos de correr al trabajador que es líder, pero sí lo debemos de asesorar y capacitar pues, para que promueva los comportamientos seguros, ¿no? Entonces, también es importante que consideremos que la norma nos va a ayudar a propiciar relaciones interpersonales positivas. Y ahí les van pues quizás las malas notas, ¿no? Estuvimos en una empresa donde una trabajadora era acosada por un supervisor. Llegó el punto en el que pues sí ya el acoso fue demasiado. Y la trabajadora pues lo reportó con sus autoridades y eso se fue escalando hasta la alta gerencia. La resolución de la alta gerencia fue despedir a la trabajadora y sancionar al supervisor por 2 semanas. Esa fue la resolución. Díganme ustedes si hay ahí, ¿verdad? Una buena relación interpersonal entre los colaboradores, ¿no? ¿Qué mensaje le estás mandando a las demás trabajadoras, ¿no? Entonces, todo ese tipo de situaciones son las que vamos a identificar en la norma 35 o en el desarrollo de la norma 35, ¿sí? Y que pues evidentemente lo vamos a poner en tela de juicio para pues los patrones, ¿no? Entonces, una de las quizás mayores ventajas que busca la norma es prevenir la violencia laboral, licenciado. Ya para concluir, les voy a compartir el último caso de una trabajadora que para mantener pues, su trabajo o su permanencia en el trabajo fue persuadida y quizás diría yo hasta obligada a tener actividad sexual con un jefe de recursos humanos.
la trabajadora accede, pero sin embargo eso le afecta, le produce un desorden mental. Y cuando llega a la clínica, el doctor, el médico general la identifica y la deriva a salud en el trabajo. Y nos mandan, licenciado, compañeros, compañeras, a investigar este caso. Y evidentemente, pues, se descubre todo, ¿no? Y obviamente, pues, esto llega a cuestiones ya no tan solo laborales, sino también penales, ¿no? Pero tarda tiempo en que se le pueda jincar responsabilidad a esta autoridad, a este trabajador, y pues en primera pues despedirlo y posteriormente pues ya llevarlo a aspectos ya pues más penales, ¿no? Pero quiero que ustedes sepan que en el trabajo hay muchísimas situaciones que identificamos, trabajadores que pues ganan un poquito más, pero no tienen seguridad social y aceptan esas condiciones. Trabajadores que pues admiten el teletrabajo en sus casas, pero ellos son los que ponen toda la infraestructura, ¿sí me explicó? Y sin seguridad social, que es lo peor. Entonces, hay un campo muy amplio que podamos nosotros verdaderamente tocar. Pero bueno, partiendo del conocimiento de la norma, es como podemos empezar a hacer la diferencia y el cambio, si me permiten decirlo así, y es lo que yo le digo a mis alumnos. Quizás tú no puedas cambiar, ¿verdad? Toda la organización y el entorno de tu empresa, pero el hecho de que tú conozcas qué es lo correcto ya hace la diferencia, ¿sí? Y con todo respeto, ¿verdad? Eh, mi socia en la consultoría, pues también es abogado laboral, bueno, es abogado ambiental, perdón, y quizás ella pueda, con los mecanismos que ahora se tienen en la parte legal, pues ayudar al patrón y le da tiempo para que quizás pueda corregir todas aquellas no conformidades a las cuales le está haciendo referencia la autoridad. Y quizás me puedo atrever a decir que hasta libre toda su supervisión o su inspección, pero va a seguir teniendo el mismo proceso de trabajo, las mismas malas condiciones y evidentemente el daño a los trabajadores. Entonces, ¿qué de bueno tenemos nosotros para eso, no? Y por eso hace tiempo, licenciado doctor Jacinto, nos decía uno de mis profesores, la intolerancia a la frustración, ¿no? Porque no vamos a poder hacer quizás mucho, pero a final de cuentas, pues no lo vamos a dejar de intentar, ¿no? Y le repito, yo desde mi trinchera docente, desde mi trinchera consultora, pues trato de apoyar a los trabajadores desde ese conocimiento de la norma y desde ese análisis de la norma y desde esa compartición, si se permite la palabra, con la comunidad que nos dedicamos a la prevención. Entonces, eh, pues a grandes rasgos les comparto, esto es lo que hacemos ahora en el campo, en la parte docente, tratar un poquito de hacer un llamado a la conciencia y que no tan solo se limiten a cumplir con lo que establece la norma, sino ir más allá de lo que pide, ¿no? Y pues bueno, ya me pasé un muchito de tiempo, pero espero les haya interesado el tema y pues estoy a sus órdenes si tienen alguna pregunta, alguna duda. Muy amable, estimado maestro José de Jesús. Tal como usted lo ha señalado, una vez que termina la seguridad, la salud en el trabajo, pues empieza la ergonomía, ¿verdad? Y desafortunadamente la ergonomía no todo mundo le da la importancia que tiene. De veras, gracias por hacernos ver la importancia que en este caso la ergonomía en todas sus formas tiene en relación a la salud física y a la salud mental precisamente de los trabajadores. En el último caso que usted señalaba de una trabajadora que fue víctima de ese acoso laboral primero y después sexual, cómo nos aprecia precisamente, nos permite apreciar ese trauma mental que la trabajadora sufre a la larga. Entonces, esa es la importancia que tienen precisamente las normas oficiales mexicanas, que es una área poco explorada, al menos desde el punto de vista del derecho del trabajo, y por ese motivo me atreví
a pedirle a usted que con esa experiencia y con esos conocimientos que tiene, nos diera los puntos finos de la ergonomía en esas tres normas, la 35, la 36 y la 37, que son las más recientes publicadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Créame que esta plática que se va a subir a plataforma va a recibir muchas visitas y desde luego usted mismo las podrá ir siguiendo porque, repito, es punta de lanza en esta temática. No hay preguntas en este momento, estimado maestro, pero a medida que se vaya checando el material en plataformas, va a ver que van a empezar a llegar y se las haremos saber también a usted, estimado maestro. Pues muchas gracias, licenciado, por la oportunidad de expresarme, antes que nada. Y que le repito, pues son vivencias que a lo largo de los años hemos, pues, de alguna manera enfrentado. Espero de alguna manera, pues, hacer conciencia de que le digo a mis alumnos, pues, no vayan por un papel, verdaderamente vayan por el verdadero y original deseo de aprender y contribuir a la comunidad de la prevención. Ahorita que les repito, estoy tomando este diplomado en el IMSS, de verdad me enorgullece decir de dónde provengo, porque mis compañeros, pese a la austeridad, pese a que el instituto pues no cuenta con tantos recursos para esa área, ellos le echan muchas ganas y ponen de su bolsa también pues para que la computadora mejore, ¿verdad? Para que la señal mejore, para que todo lo que utilizan mejore. Y de verdad me siento orgulloso de eso, porque pues son personas que están comprometidas con esta labor. ¿Y qué decir de usted, licenciado, que pues finalmente pues es cabeza de este organismo y de verdad también le agradezco mucho la oportunidad de poder llegar a su auditorio para que pues me ponga a sus órdenes, en algo les pueda auxiliar, créanme que estoy a sus órdenes. Lo sé, estimado maestro, lo sé, y yo lo tomo en cuenta, le tomo la palabra. Por lo pronto, déjeme pedirle a nuestra querida amiga, la maestra Ana Lilia Silva Andrés, que es una de las vocales del colegio, el que le dé lectura precisamente a la constancia que de manera virtual le hacemos entrega. Claro, se la vamos a enviar a su mail para que usted la pueda recibir e imprimir en su momento, ¿verdad? Estimada maestra, buena tarde, me da gusto saludarla. Adelante, por favor. Su micrófono, maestra. Ahora sí, adelante. Doctor Jacinto, buenas tardes. Muchas gracias por permitirme estar aquí. Maestro José de Jesús, una plática exquisita. Como dijo el doctor, esos puntos finos que usted nos presentó son de mucho interés. Mucha gente no valora una situación tan sencilla como una mesa, una silla, el largo para alcanzar las manijas y en ocasiones también el hecho de que la mujer esté muy limitada para desempeñar algunas funciones. No por ella, sino muchas veces por el propio patrón. Muchas gracias, maestro. Espero que sea la primera de muchas más que lo tengamos por aquí, porque necesitamos esas situaciones que es oro molido para poder asesorar a los trabajadores y también a los patrones, porque gana uno y gana también el otro. Le voy a dar lectura a su documento que se le va a entregar. Colegio de la Academia Mexicana del Derecho de la Seguridad Social en Puebla, AC. Otorga la presente constancia al maestro José de Jesús Díaz Domínguez, en agradecimiento por su participación como ponente en el 11º Conversatorio Virtual 2025, donde se habla acerca de la salud física y mental de los trabajadores, las normas
NOM 35, NOM 36 y NOM 37. Puebla Pue a 16 de octubre del 2023. Lo firma Dr. Jacinto García Flores, director de la Academia Mexicana del Derecho de la Seguridad Social en Puebla, AC. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, estimada maestra, por la lectura, muy amable. Pues, estimado maestro José de Jesús, de veras sea usted bienvenido, lo dije y ahora lo ratifico, las puertas del colegio están abiertas para usted. Siempre a sus gentiles órdenes. Pues gracias, doctor. La verdad es que es un placer y repito, un honor el poder estar con ustedes que evidentemente gozan de un nivel y de un prestigio pues académico y evidentemente pues también ético. Yo la verdad me siento muy contento pues, de que me den la oportunidad, vuelvo a insistir, de compartir parte de la experiencia y parte también de lo que pues a lo largo de los años su servidor ha vivido. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Buena tarde, maestra. Hasta luego. Buena tarde.